Vamos a recibir a la doctora Sandra con un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo me siento muy feliz siempre que haya alguien que quiera escuchar de algo como esto. Me pregunté de qué podría hablarles en una hora cuando si tomáramos uno solo de nuestros productos biológicos. Quizá tardaríamos por una de las enfermedades que estamos previniendo con alguno de ellos. Nos llevaríamos quizá unas 3 horas en revisarlo, cada uno. Entonces, ¿qué puedo decirles que se puedan llevar y que sea sencillo en tan solo una hora? Vamos a comenzar con unas definiciones. Primero, por favor, según la norma oficial mexicana 036 de la última revisión 2012, vacuna es una preparación biológica destinada a generar inmunidad contra una enfermedad mediante la producción de anticuerpos para eliminar, prevenir, controlar estados patológicos. Esta es la vacuna. La vacunación, por otra parte, es la administración de uno de estos productos a un organismo con objeto de protegerlo contra una enfermedad. Esta acción no necesariamente produce inmunización. No todas las personas a las que vacunamos tampoco quedan inmunizadas, ya que la respuesta inmunológica varía de un sujeto a otro. De esta manera, la inmunidad es la capacidad del cuerpo de identificar lo propio y de identificar lo ajeno para actuar en consecuencia contra lo ajeno. ¿Qué es lo ajeno? Pues cualquier agente externo, no necesariamente infeccioso. Tenemos dentro de la respuesta inmune la respuesta innata o inespecífica o natural, la cual se encuentra constituida por las barreras del cuerpo, barreras naturales, la piel, las mucosas, que no son poca cosa, créanme, epitelios, sustancias químicas y muchas proteínas de la sangre que constituyen este sistema. Y la adquirida o específica, que se puede inducir, que es transferible y deja memoria en el organismo, y la cual se queda para el resto de la vida. De esta adquirida o específica tenemos una que es pasiva y una que es activa. La pasiva la adquirimos a través de la transferencia de los anticuerpos ya formados de un individuo a otro, como en la sangre, las inmunoglobulinas. Esta inmunidad pasiva también la podemos tener de manera natural o de manera artificial. De manera natural, por ejemplo, la que adquirimos de nuestras madres y la que nosotros mismos transferimos a nuestros productos cuando tenemos un bebé, o la que se realiza también a través de la leche materna. Y la pasiva artificial, donde se transfieren anticuerpos ya formados de un individuo a otro, como en el caso de los sueros. La inmunidad activa se adquiere a través del contacto con los agentes nocivos, generando la enfermedad, o a través de las vacunas. Es decir, nosotros con nuestros productos biológicos podemos tener una inmunidad adquirida, pasiva o activa, las dos. Con la activa artificial se realiza la sensibilización del sistema inmunológico mediante la introducción de las vacunas. Para adquirir la natural, pues forzosamente tendríamos que adquirir la enfermedad, ¿cierto? Una vacuna se encuentra hecha de muchas cosas. Nosotros normalmente solo observamos que dice que es una vacuna hecha de antígenos vivos, atenuados y que contiene tal y tal y tal cepa. Eso es esto. Pero las vacunas, además de contener el producto biológico o el antígeno o inmunógeno en sí, contienen muchas otras cosas. Por ejemplo, contienen adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Una sustancia que va a potenciar la acción del producto que estamos utilizando. Entre ellas tenemos, por supuesto, el hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio y el sulfato de aluminio, que son además sustancias de riesgo, porque el aluminio, sobre todo cuando se enfría, genera cristales que si nosotros tenemos que congelar la vacuna pueden ocasionar una reacción muy violenta, una reacción muy tóxica. Por otro lado, pueden llegar a contener antibióticos. ¿Por qué? Porque antes de generar las vacunas, nosotros realizamos cultivos de las cepas con las que vamos a preparar esta vacuna. Y por ejemplo, cuando tenemos un cultivo de virus,
nosotros necesitamos a veces colocar antibióticos para que no se contaminen con otra cosa, con bacterias, algo que pueda atacar nuestro cultivo. Posterior a ello, las vacunas, los virus, se lavan, se purifican y se atenuan, y aunque se lavan en numerosas ocasiones, pueden llegar a quedar trazas de los mismos. Entre ellos se encuentran los más comunes son la neomicina, la streptomicina y la polymyxina. También están los estabilizadores. Entre ellos podemos utilizar lactosa, sacarosa, lisina, gelatina, ceroalbúmina. Y por supuesto está también otros como son los conservadores, como la propionolactona, el glutaraldehído y el formaldehído, el fenol, los fenoxitanol y el piperosal, que es un derivado mercurial. Esto ha generado que algunas personas de pronto ataquen a las vacunas o productos biológicos diciendo que contienen mercurio. A lo mejor ustedes, que son muy jóvenes, ya no están tan habituados a ellos, pero todos nosotros crecimos con un producto comercial llamado mertiolate, el cual cada vez que nos hacíamos un raspón nos colocaban el mertiolate, y vean, ninguno tiene ningún efecto colateral. No existe tampoco en este mundo nada parecido a una sustancia absolutamente inocua. Todo en algún momento puede tener alguna consecuencia nociva, por supuesto. Pero créanme que la formulación de cada uno de estos productos reúne la más alta calidad y pasa por numerosos controles de calidad para poder ser llevado a nuestra población. Lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser algo de antecedentes, muy poquito, porque solamente en la historia podemos llevar muchísimo, los documentos negativos que dan marco legal a nuestro programa, el Esquema Nacional de Vacunación 2019, esquema para menores de 10 años, lo que es la vacunación segura. Mencionaremos un poquito de los eventos supuestamente asociados a la vacunación de inmunización, nos referimos por supuesto a eventos adversos, y la vacunación simultánea. Primero, ¿por qué? ¿Por qué vacunación? Vacunación no es simplemente un programa, es el programa que de alguna manera dio origen a lo que es la salud pública en México y en el mundo. No existe otro programa que haya tenido un mayor impacto en la salud del mundo como este. Y sobre todo en nuestro país, porque nuestro país es un referente a nivel internacional, es ejemplo en todo el mundo. No tenemos uno de los mejores esquemas, tenemos el mejor de todos. Hoy día existen 25 enfermedades prevenibles por vacunación. Nosotros no las tenemos todas porque no todas las enfermedades son endémicas de este país, pero tenemos casi todas. Y además como una política pública. En otros países, algunas de estas vacunas, si tú las quieres tener, tienes que adquirirlas y aplicártelas. Es un regalo para la niñez mexicana. Y sí es un regalo, porque es un programa sumamente costoso, que simplemente con los recursos que tenemos nosotros para los servicios de salud pública no alcanzaríamos a cubrir. Pero el hecho de que México se haya constituido como líder a nivel mundial y haya dado resultados tan buenos, ha generado que nos volteen a ver bajo el reflector del mundo. Otras instancias internacionales nos apoyan con recursos económicos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF aportan recursos con los cuales también nosotros, más lo que aporta el país, damos soporte a todo esto. No existe nada más costoso de la humanidad, solamente de lo que el país sí aporta. Este programa se lleva el 70%, incluyéndolo todo. Construcción de hospitales, compra de equipos de tecnología de punta, nuestro salario de todo el año, lo que sea. Y además es algo sumamente delicado. Pero es al mismo tiempo algo también muy hermoso. A través de este programa hemos podido eliminar millones de muertes. Hemos podido eliminar, controlar, y estamos erradicando muchas enfermedades. Un poquito más adelante retomaremos esto. Entonces, el desarrollo de estos productos biológicos que han demostrado su bioseguridad en conjunto con la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no prevenibles, ese programa es la conciencia del programa de vacunación. Porque si tú tienes a todo el mundo vacunado, en teoría no debería existir. Pero siempre estamos muy atentos a que puedan aparecer. Y también los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización fortalecen al programa de vacunación universal.
tenemos que vigilarlos. ¿Por qué? Porque cada vez que aparezcan significa que tenemos algo que revisar y mejorar en cuanto a la calidad, ya sea de la producción, del traslado, de la conservación, del proceso, de la aplicación, que es además el punto más delicado, el que más cuidado necesita. Ha sido una estrategia de salud pública altamente efectiva que ha permitido a México cumplir con los compromisos establecidos a nivel internacional en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020 y también cumplir con los objetivos del milenio, entre los cuales se encontraba, por supuesto, disminuir la mortalidad infantil. Este plan de acción sobre vacunas se basa en 6 ejes fundamentales y 6 objetivos estratégicos. Nada más voy a mencionar un par. El eje fundamental 6, innovación. Establece el potencial completo de inmunización. Solo puede hacerse realidad por medio del aprendizaje y la mejora continua, que es algo que estamos haciendo ahorita. Me pregunté qué podía decirles, que de verdad los hiciera amar a las vacunas, porque es muy complicado. Dentro de la formación del médico, los médicos tendemos a pensar durante un tiempo que es algo bastante aburrido. Pero hoy día, después de años de estar con ello, solamente se me ocurre una razón por la cual podrías tomarlo, y esa es porque no lo conoces. Pues bien, la mejora continua, la innovación en investigación y desarrollo, así como la innovación y mejora de la calidad en todos los aspectos de la inmunización, pero sobre todo porque hoy estamos sufriendo de ello, de la formación del personal. Pueden escuchar cómo los médicos del sector privado les prohíben a sus pacientes que se vacunen, teniendo una formación como la nuestra. Dentro del cuarto objetivo estratégico se plantea garantizar que el personal de atención primaria de la salud otorgue servicios de calidad de forma integral, sobre todo en el ámbito de la prevención de enfermedades a través de la inmunización. Veamos un repaso brevemente. A veces no le damos el crédito a las personas que lo merecen. Se le atribuye a una dama noble el haber traído de Constantinopla a España a regreso de su viaje el principio de la vacunación. Pero este principio había sido ya observado por las señoras lecheras, las que ordeñaban a las vacas. Que lo documentó Eduardo Jenner, cierto, él lo documentó, pero no era nada que no hubieran observado ya de manera empírica las personas que fueron las primeras en inmunizarse. Después de ello, con los estudios de Jenner también establecidos que él comenzó a hacerlo de manera intencionada en gente más joven, a inocularlos con esta linfa de las vacas y ver que posteriormente no desarrollaron la enfermedad de la viruela. Cuando él publica sus trabajos, el médico de la corona de entonces, Francisco Javier Balmis, un día deberíamos de preparar esa clase, darnos un paseo por toda la colonia de doctores y ver qué fue lo que hizo cada uno de esos médicos que eran necesarios. Francisco Javier Balmis era el médico de la corona, entonces él llevó la información de inmediato al rey Carlos IV, y cuando Carlos IV vio lo que estaba sucediendo, él había perdido una hija víctima de la viruela. Y entonces él, con dinero público, fíjense, desde siempre, desde que nació, fue una política pública, pagó el viaje, sufragó todos los gastos de la primera expedición que se dio en el mundo con objetivo de la salud. ¿Y qué se hizo? Pues tomaron 22 criaturas expósitas, es decir, huérfanas, que no tenían a nadie, porque se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer? De hecho, armaron su hospital, designaron una sala para preservar en ella el suero inmunológico, pero se preguntaban cómo llevarlo al nuevo mundo, porque dio la indicación Carlos IV de que todo lo extenso del reino, incluyendo sus colonias, los niños, recibieran la vacuna. Se preguntaban cómo llevarla, entonces tomaron a estos dos niños, y para que no se fuera degradando, porque en ese entonces eso pensaban, hoy se darían cuenta que es al revés, ¿no? ¿Cómo la iban a llevar? Llevaban a estos 22 niños, de manera que uno llevara la linfa en su bracito, y cada 10 días él la pasaba a otro niño a través de una herida, y el otro niño iba creando sus anticuerpos. Cuando pasaban 10 días, él la inoculaba a otro niño, y así la trajeron hasta acá.
y fueron a Venezuela, fueron toda América Latina. Y justo cuando llegó a México, culminó el viaje, entonces tomó 25 niños mexicanos, huérfanos también, y se los llevó. Se dice que nunca ha viajado más segura una vacuna. Se los llevó y con la linfa mexicana, con esos niños, se dieron a la tarea de vacunar Asia. Partieron a Filipinas y después a China. ¿Y por qué sigo aquí si estábamos acá? Bueno, pues fue la misión encomendada al doctor Francisco Javier Balmis, considerado como el pionero de la vacunación universal. Ya posteriormente el doctor Eduardo Lisiaga continuaría cuando fundó también la beneficencia pública y comenzó a colocar los primeros puestos de vacunación. Hoy día, por supuesto, la viruela es una enfermedad erradicada de todo el mundo. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita partió de La Coruña llevando a bordo el primer vacuna. Yo le voy a llamar la primera brigada, porque aquí cuando salen a vacunar también los 6 nacionales de vacunación, hablamos brigadas. Era una brigada grande, pero es la primera brigada. Balmis parte con menos 22 niños expósitos en los que sucesivamente se va inoculando la linfa vacunal de brazo a brazo, recorre Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México. Toma a los niños y los lleva a otro continente. Hablamos de 1803. Justamente en 1951 fue cuando se erradicó la viruela. Y después de ver este éxito, pues imagínense lo que venía. Entre 1951 y 1970 se introdujeron paulatinamente las siguientes vacunas. En 1954 el toxoide tetánico. No era TD, era nada más TT, toxoide tetánico. También ese año DPT. Antipoliomielítica inactivada tipo Salk en 1956. Es decir, llegó primero la vacuna inactivada, la de virus muertos, pero la vacuna tipo Salk, que no es la misma que contiene hoy pentavalente. ¿Por qué? Porque Salk era monovalente, contenía un solo virus. Constituyó una enseñanza muy dura para nosotros, pero así hemos aprendido, porque cuando comenzamos nosotros a vacunar con Salk, se seguían presentando casos de polio y de inicio no sabíamos por qué. A ver, ¿no que era una vacuna? ¿Por qué nos está repitiendo lo que sucedió con la viruela? Pues es porque teníamos 3 tipos diferentes de poliomielitis. Y aunque estábamos previniendo la que contenía la vacuna, los otros 2 los estábamos dejando de lado y los casos seguían presentándose. Cuando vimos eso, pues entonces comenzamos con la antipoliomielítica tipo Sabin en 1961, la cual es viva, atenuada, es una maravilla, que se volatiliza de la boca y de las heces de los receptores, y ese día todos nos vacunamos, era una verdadera fiesta, y fue una patente que se obsequió al mundo, porque el doctor Sabin de inmediato dijo cuál era la fórmula, y nunca cobró un centavo por el trabajo que hizo. ¿Por qué iniciamos en 1961? Porque ya habíamos escuchado de las bondades y ya se había armado un laboratorio en México. En el Instituto Nacional de Virología se inició la preparación de la vacuna trivalente antipoliomielítica oral bajo la supervisión del mismo Albert Sabin en México. Es una vacuna que todavía hoy nosotros producimos y de la cual nosotros somos quienes la exportamos para todos nuestros compañeros de estudio. En 1961 llega también BCG y posteriormente en 1970 sarampión tipo Schwartz. Tipo Schwartz, a diferencia del actual, se produce, porque se continúa produciendo, se produce en huevos embrionados de pollo. Entonces es uno de esos cultivos por eso es que ustedes cuando van a vacunar preguntan a la persona si no es alérgica a la proteína del huevo, si no es alérgica a la neomicina, y dice por qué, pues porque se cultiva en huevo y después le pones al cultivo la neomicina y etc. Ese es el origen de las preguntas que hacemos antes de vacunar. Esta es la presentación que tenemos de BCG. Nunca la hemos producido nosotros. De pronto decimos que somos de todo autónomos, pero no es verdad. Utilizamos la cepa Tokio y es de origen
llega a México a granel, nosotros la envasamos aquí. Eso es lo que hace Birmex, envasarla. Y viene de 10 dosis, porque de pronto es económica. Sería más costoso envasar una por una que desperdiciar la que no aplica, ¿no sabes? 10 en este frasquito viene el utilizado de bacilos vivos, atenuados. Y aquí el disolvente, que es una solución amortiguadora. Solamente tiene 1 mililitro y la dosis es de 0.1, es pequeñísima y además requiere de una técnica tan fina que requiere de un muy buen sujetador. El secreto de que también se pica un niño es quién lo agarra. Y esta, precisamente porque es la única que es intradérmica, pues requiere de muchísimo cuidado y de una buena sujeción del individuo a vacunar. Se dan cuenta, inicialmente eran muy poquitas. La cartilla también ha sufrido cambios. Originalmente era así, después fue como esta, después se creó una para cada grupo de edad, después se hicieron estas. Al inicio solamente traía una gráfica para el peso, se cambió después por la de peso y talla, después adquirió el índice de masa corporal y ahora trae incluso la parte de promoción con todas las charlas que se deben dar por grupo de edad y las vacunas que deben tener también a cada edad, conforme se han ido incorporando otras. En 1991 se modifica el esquema, adicionando una dosis de refuerzo de sarampión. En realidad se aplicaba una sola, porque cuando te da la enfermedad natural quedas inmunizado de por vida. Es decir, la de 6 ya se considera un refuerzo. Y después, cuando cumplieron 12, ya ustedes recibieron otra. Nosotros no, las recibimos un poco más grandes, pero las recibimos. En 1997 se sustituye toxoide tetánico por TD. Ahora ya se adquirió el toxoide diftérico. El primer cambio sustantivo en el esquema básico se da en 1998 al incorporar la triple viral. Se dan cuenta, recibieron sarampión, pero de este año en adelante ya recibieron triple viral. ¿Ustedes nacieron después del 98? Sí. Entonces ya tienen triple viral. Nosotras todavía tuvimos que sufrir paperas y no se sentía nada bien. Mi abuela me amarraba unos tomates con un paliacate en la cara y solamente eso conseguía aliviar el dolor. La parotiditis y la rubeola fueron posteriores. En 1999, recuerden que teníamos DPT, se incorpora la vacuna pentavalente de células completas, la cual contenía DPT más hemófilus influenza tipo B más hepatitis B. Y en el 2000 se inicia la aplicación de vacunas antisarampión y rubéola a la población adolescente y adulta, que fue ya cuando nosotros lo hicimos. A esto se le llamó el Plan Metropolitano. Fue una vacunación masiva, porque recuerden en qué año comenzamos a vacunar. Y todos los que habían nacido antes y que no habían tenido la enfermedad podían o enfermar a los niños o enfermarse entre sí, o crear brotes. Porque más o menos por ese año nosotros decidimos que esa era una enfermedad que podíamos eliminar o que podíamos erradicar. Quiero que sepan que nunca ha habido una enfermedad más contagiosa que el sarampión. Ni una, ni el ébola. Es casi 10 veces más contagiosa que esa. Se dice que aún sin contacto directo una persona que se encuentre con 10 infecta 9 fácilmente. Su índice reproductivo es de 18 y eso es mucho. El índice reproductivo es un índice que aplicamos nosotros para saber qué tan rápido se transmite una enfermedad y cuánto tardan en sanar los primeros que enfermaron. Y con esta enfermedad resulta que la transmisión es tan rápida que la primera persona contagiada no ha alcanzado a recuperarse cuando ya está en el resto. Bastante complicado. En 2007 se sustituye la vacuna pentavalente de células completas por la vacuna pentavalente acelular. La vacuna pentavalente de células completas, igual que la DPT de células completas, contiene una fracción de pertussis, la que es paratosferina, que es muy tóxica, muy controvertida, aparte de ser de todas las que existen en el esquema la que menor eficacia in vitro y efectividad tiene. Tampoco genera anticuerpos duraderos y tampoco esos anticuerpos no se transmiten de la madre al producto.
y nos representaba muchos problemas. ETAPS, entonces, ESAVIS, hoy día. Entonces se decidió optar por una fracción de pertusis menos tóxica, por eso decimos el celular. El problema con los productos purificados y sobre todo los que son menos antigénicos, pues es que necesitas de más dosis para generar la misma inmunidad. Entonces, pues ahora eran 4, ya no eran 2, 4 y 6 meses, eran 2, 4, 6 y 18 meses y después tu DPT. Y en 2019, recientemente, pues sustituimos la vacuna pentavalente acelular por la vacuna hexavalente. Y a esta, que contenía A, porque cuando llegó la pentavalente acelular, retiramos hepatitis y se incorpora poliovirus inactivado de 3 serotipos, ya no como A, de 1, de 3. Entonces estábamos con equipolio. Ahorita en la sustitución ya tenemos difteria, pertussis, tétanos, poliovirus inactivado, hemófilos influenza tipo B, más hepatitis B. Y de esta manera, en un solo piquete, pues tenemos una inmunización para un mayor número de enfermedades. Los documentos que respaldan legalmente todo lo que estamos haciendo con la población son el Manual de Vacunación 2017. Léanlo de una manera muy crítica, porque aún lo tenemos sometido a revisiones. Los manuales los hacemos humanos y los humanos nos equivocamos. Entonces, cada vez que encuentran algo que no parece bien y tengamos manera nosotros de sustentarlo, enviamos la queja y se escucha, y se revisa, y se corrige. Y tenemos el manual de los eventos supuestamente asociados a la vacunación o inmunización 2014, también en revisión en este momento. La norma oficial mexicana 036, que es la de prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, fagoterápicos, sueros e inmunoglobulinas en los humanos. La guía de calidad del sistema de vigilancia de vacunas, que apoyan por un lado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o COFEPRIS, el Centro para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, y la Dirección General de Epidemiología. Quiero decirles que el programa de vacunación existió antes de todas estas entidades. Y también nosotros vigilamos sus efectos adversos antes de que existiera la farmacovigilancia en México. Ha sido algo que siempre hemos cuidado. Y los lineamientos generales. Estos lineamientos se producen cada año. Por eso las firmas se reúnen todas las instancias, estas, más los representantes de las instituciones de salud pública, de las instancias, CEIN, CEISTE, CEDENA, CEMAR, etc., donde acordamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando encontramos alguna inconsistencia en el manual o no contamos con uno de los productos que ahí se menciona, etc., digamos que la norma es lo ideal y los lineamientos es lo real. Los lineamientos es lo que se hace cada año y actuamos en consecuencia de los mismos. También se vieron sometidos a una revisión este año. ¿Cuáles son las enfermedades que nosotros estamos previniendo? ¿Por qué se ha vuelto aburrido? ¿Por qué se ha vuelto monótono? Constantemente escucho a enfermería. Es que la semana ya no somos de verdad. Estaba todo lleno de globos y había muchos niños y todos querían y no sé qué. Sí. ¿Por qué está tan tranquila la cosa? Pues porque ustedes lo hicieron así. Porque es el cambio que produjeron. ¿Qué preferirían? ¿Que todos quisieran vacuna y ver esto por las calles? Pero el no ver las enfermedades ha hecho que mucha gente crea que no existen y que por tanto las vacunas son inútiles. Pero fueron de una naturaleza, compañeros, desde la difteria, que llegaban directos a veces al tubo en el hospital y morían a consecuencia del edema de las vías respiratorias y no podías además retirar las membranas porque sangraban profusamente. Tétanos, para comprender simplemente lo que es el tétanos, es una enfermedad producto de una exotoxina del Clostridium tetani que provoca unas contracciones
tan fuertes que puede llegar a romper las vértebras. Para que se den una idea, en la escuela de medicina, cuando disecamos el área cérvico-dorsal para sacar la médula, se suponía que nos tendrían que dar una mini sierra eléctrica, pero como no había, nos dieron un martillo y un cincel. Y créanme que cuesta estar duro con el martillo y el cincel para romper esos huesos. La médula del sistema nervioso está muy bien protegido. ¿Cómo es que propiamente tus músculos pueden partirlas? Por una toxina, por una enfermedad, con solo el poder de las indicaciones de quitar esto. Durante la Segunda Guerra Mundial el tétanos mató más gente que los soldados ingleses. Y la toxina del tétanos, la espora del tétano alcanza a vivir hasta 45 años en el suelo fertilizado por heces, es decir, tierra, no tiene nada que ver con el óxido, a una temperatura tan alta como 69 grados. Nosotros nunca estamos a 69 grados. Y heces, pues nada más hace falta asomarse para darnos cuenta de cuánto hay. Si alguno de nosotros no lo ha adquirido, no es solamente por casualidad, sino porque hemos recibido la protección para no tener. Después de muchos años, de hecho, de no tener tétanos en México, en diciembre de 2018 tuvimos uno. No es producto de lo que no hagamos, sino que a veces también las personas no somos muy responsables con la parte de protección que nos corresponde, no acudimos a vacunarnos. Polio, una enfermedad paralítica. No todos los que enfermaban de polio hacían una enfermedad paralítica, pero muchos sí, y tenían además consecuencias graves. Estas son algunas, moderadas, las hay más graves. Algunos morían. Existen países todavía, como en Sudán, en Nigeria, donde una forma de ganarte la vida es trabajando, haciendo prótesis, muletas, carritos, a medida de las necesidades que se haya quedado cada uno. Donde una política pública es de repente el presidente que llega y obsequia carritos a todos los que pueden caminar. De esas políticas nosotros no queremos. Nosotros preferimos darles botas y andarlos persiguiendo y buscando aunque parezca tan aburrido, tan monótono y tan... ¿Y por qué en la semana de vacunación de perros los dueños te persiguen y te preguntan, ¿trae vacuna? Y como los niños deben eres tú quien los persigue, vamos a vacunarlos. Polio, tosferina, todavía nos continúa ocasionando problemas. La tosferina es la única enfermedad prevenible por vacunación que se encuentra dentro de las primeras causas de muerte. Aparte de que les decía la persona muy tóxica, hepatitis B, las enfermedades invasivas por hemófilos y influenza, estas son las otras tres. Parotiditis, sarampión y rubéola, que están contenidas en nuestra vacuna. Todas estas las tenemos ya en una, en hexavalente. Y estas las tenemos en otra, la triple viral. Todo esto ya no les dio a ustedes. Felicidades. Y esperemos seguirlo conservando así para nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy día, después de iniciar con 4, con 5, después con 8, que previenen 3 enfermedades, tenemos 15 vacunas. BCG, hepatitis, pentavalente, hexavalente, rotavirus, que también ingresó en 2007. Una verdadera bendición, como saben. Los que hayan visto de verdad los casos de rotavirus pueden saber a qué nos referimos. Neumococo conjugada, triple viral, DPT, antiinfluenza, antipolio oral, vacuna contra el VPH, doble viral, neumococo polisacárida, TD y TDT celular. Esta es nuestra presentación más común de Seiden. La reconocen de inmediato el día por su color, rojo, granate, dice, ¿recuerdan? Contiene 2 mililitros, es decir, tiene 20 gotas de vacuna. Normalmente, ¿cuántas gotitas damos? 2 gotitas. 2 gotitas pueden prevenir algo tan terrible.
En este gráfico intento mostrarles lo que les comenté que nos sucedió cuando comenzamos a vacunar en México con vacuna SARS. La gráfica roja representa enfermedad, son casos de enfermedad, y la verde representa vacuna. Es fácil observar que como al inicio era una poca la vacuna y mucha la enfermedad. Y a pesar de que vacunábamos, pues seguían enfermando, era todavía mayor la enfermedad que la vacunación. Aquí, en 1963, iniciamos con polio oral tipo seguido, fue en el 61, pero de manera masiva fue en el 61. Aquí. Y entonces observen qué pasó. Conforme la vacuna se incrementó, la enfermedad se eliminó. Nuestro último caso por virus autóctono fue en 1990. Un protocolo de eliminación lleva 10 años. Eliminación significa únicamente que la enfermedad no se presenta en tu país. Erradicación significa que el virus no transita en tu país. Eso significa que ese virus no se encuentra desde hace muchos años, pero el protocolo de erradicación lleva 30 años. Si fue en 1990, estamos a escaso un año de completar el protocolo. Hoy día existe de manera autóctona solamente en 3 países del mundo. En la primera semana nacional de salud 2016 hicimos una campaña de switch donde aplicamos por última vez y después quitamos de la vacuna de polio trivalente un cerebro. Lo quitamos porque es un otro virus que erradicamos del mundo. Eso significa que no circula más en todo el mundo. Y por eso era necesario recoger esa vacuna trivalente de todos sitios donde se encontrara, desactivarla y destruirla. Ya nadie la podía tener. A partir de entonces, administramos poliovirus oral bivalente. Se siente tan bien. A veces las buenas noticias no se las da a nadie. Este trabajo puede parecer monótono, tardado, pero cuando te da el producto, no cambia a una persona, a una familia, a un grupo pequeño, cambia el mundo. Y así fue. Desde 2012 no se presenta el tipo 3. Ese es el que sigue. Y después pues será el tipo 1. Eso sí, si hay polio en 2, en 3 países, mientras haya un solo caso, hay un riesgo de reintroducción a nuestros países. Los casos de poliovirus salvaje en el mundo de 2012 a 2018, vean, en todo el mundo hubo en 2012 223, en el 13 416, en 2014 359, en 2015 74, 2016 37, en el 17 22 y en el 18 3. ¿Tienen idea de cuántos millones eran al principio? Ahorita el hecho de que apareciera, aún en el agua, el virus tipo 2 sería una emergencia internacional. La OMS ha declarado esta emergencia en la vigilancia para buscarlos, aún los virus derivados de vacuna. ¿Por qué? Por eso se están retirando. Es una vacuna de virus vivos. Y un microorganismo vivo, aún encontrándose atenuado, tiene el potencial de recuperar su virulencia si se dan las condiciones para ello. Poquito a poquito, aunque son las mejores posiciones de retirar. Aquí está. El último caso en nuestra ciudad fue en 1988, en la alcaldía de Iztapalapa. El último en todo el país fue el de Jalisco. Y les decía, si hay que desaparecerlas por eso, últimos casos asociados a la vacunación. Cuando una persona que se encuentra como detenida de manera importante reciba una de estas vacunas, en vez de inmunizarla, podemos generarle el daño que nosotros estamos intentando prevenir. Generar la enfermedad. Dos, se han documentado dos. Uno en 2004 en Tabasco y uno en 2006 en Italia.
En 2015 ocurrió algo especial. Un comité internacional de expertos examinó los datos relativos a la rubiola y certificó las Américas por eliminación de rubiola. México lo hizo en 2008. Nos tocó trabajar y caminar eso. Y en 2012 la eliminación de rubiola congénita. Pero en 2015 el Comité Internacional de Expertos nos reconoce como una área libre a la región de las Américas. La región de las Américas se mide de México hacia abajo. Ni Estados Unidos ni Canadá han formado nunca parte de las Américas. Y de hecho, ni Estados Unidos ni Canadá han dejado jamás de tener casos ni de rubiola ni de sarampión. México es como el hermanito mayor. Y hoy día persiste nuestra certificación. Nos encontramos libres de rubiola. Tenemos que considerar, por supuesto, que el hecho de que una enfermedad haya sido eliminada no significa que no existe, y si se encuentra en las otras regiones, se puede producir con ella. Simplemente significa que aquí no se puede. La incidencia de rubiola en México de 1993, recuerden cuando se introdujo ya de manera oficial la vacuna. En el 93 inicia rubiola y en el 98 fue cuando se sumó parvovirus. Entonces veamos qué sucedió. Conforme toma forma la vacunación y se hace de una manera más metódica, y recuerden que en el 2000, aparte de todo, hicimos lo del plan metropolitano. Observen eso, cómo disminuyó con la vacunación masiva de los adultos, y desde entonces se ve así. Hemos tenido brotes, sí, pero no por el virus autóctono mexicano, sino casos que son importados. Y esa es la razón por la cual, cuando hay un caso de sarampión o de rubiola, se escucha en el radio o en la televisión. Todo el mundo sabe que México fue el primer país y durante muchos años el único donde no hubo sarampión. En septiembre de 2016, la región de las Américas se convirtió en la primera en el mundo donde no circulaba sarampión. Esto fue un triunfo muy grande. En México, el último caso de sarampión autóctono fue en 1995. Después de que les dije que era la enfermedad más contagiosa que ha existido jamás. Durante mucho tiempo les digo que fue la joya más hermosa de la corona que ostentaba México. Fue el primero frente a todo el mundo y durante mucho tiempo tuvimos que esperar a los hermanitos a que nos alcanzaran. El último fue Perú en el 93, después hay que esperar unos años hasta que nosotros podemos demostrar 3 años en ausencia de las enfermedades que se nos certifican. 2013 se convierte en la primera tras 22 años de esfuerzo en eliminar el sarampión. Pero después de esto ocurrió algo terrible. El gobierno de Venezuela comenzó a sufrir problemas y cayó. Y con la caída del poder, la Unión Europea se dejó de mí. Y los europeos nunca han tenido un problema como este. Cuando ya no tuvieron recursos, dejaron de hacer cierto trabajo. Ahorita no están haciendo ni siquiera la vigilancia epidemiológica, ni notificando los casos. Ya hasta perdimos la cuenta. Y tuvieron un brote que no se pudo controlar en 2017. Y ocurre que, aunque ya lo hayamos eliminado, cuando tienes un brote y no lo controlas por espacio de 52 semanas o 12 meses, lo adquieres de nuevo, adoptas ese nuevo virus, ya es tuyo y eres otra vez una zona endémica. Esto ya sucedió hace más de medio año en Venezuela y ya sucedió ahora par de meses en Brasil. Y las Américas ya no son una región libre. Pero nosotros sí, y nos toca cuidar eso. Por eso no podemos dejar que se olvide, ni que se deje de hacer el trabajo que realizamos para conseguirlo. Claro, si tenemos todas las personas vacunadas ocurre esto, ¿verdad? Aunque si todos estuviéramos aquí vacunados, aunque el doctor Alemán tuviera sarampión, si él entra, ¿qué sucede? Nada, porque estamos protegidos. El problema es que recuerdan que dijimos que no todo el que vacunas queda inmunizado. Y la eficacia para estas reacciones es del 95%. Significa que si vacuno 100, 5 no convierten.
Y eso va generando una pequeña bolsita de susceptibles. De 100 que vacuné este año, 5 no. En este otro año, 5 no. En este otro año, 5 no. Son un puñito que no está inmunizado y que él podría venir y contagiar y hacerme un brote. Por esa razón es que también cada 5 años hacemos una campaña extra para vacunar a los niños mayores de 1 y menores de 6 con una dosis que se considera adicional y no destino, para estimularlos. A ver si con ella los volvemos a estimular y los volvemos a estimular. Así ocurre. Aquí vemos la tasa de incidencia global de sarampión por millón de habitantes en el periodo de 12 meses. Las zonas que más tienen sarampión pues son, por supuesto, las que ven más oscuras. Posteriormente, las que vemos en rojo, en coral, en rosado. Y estas son las que definitivamente no reportan, no desconocemos la información. Este color correspondería a los que tienen menos de un caso por millón de habitantes, al cual correspondemos nosotros. Entonces, sí, menos un caso por millón de habitantes. Están las otras cifras. Pueden detenerse después a ver las tablitas. Si el doctor les hace llegar la presentación, están también los números duros por región prácticamente. En India, por ejemplo, 65.657 casos de sarampión en un año. Para decir ni uno por millón en mi área, es algo muy bueno que decir. Pues, aunque sí fueron muchísimos, pues imagínense cómo están en Europa. Esto ocasionó un desabasto de vacuna. Y el año pasado tuvimos un desabasto de vacuna. ¿Por qué? Pues porque ellos no se vacunan tampoco por política pública. Les digo, el que la quiere, la compra. Y muchos pensaban que era una enfermedad benigna, pero cuando comienzan a morir los niños, se dan cuenta que les hace falta y entonces comienzan a adquirir. Y esta es una vacuna que nosotros no producimos toda aquí. Existen 10 diferentes precalificadas por la OMS para que usemos nosotros, y a veces llega una y a veces llega otra porque un laboratorio solito de pronto no puede producir toda la que nosotros necesitamos para aplicar a nuestra población. Y cuando ellos comienzan a consumirla, pues, porque mucha la importamos. SR, por ejemplo, que nos la traemos de Croacia, la otra que nos traemos de Tokio, y algunas que de pronto nosotros producimos en el país. Vemos entonces, les digo, en 1990 fue cuando tuvimos la última epidemia enorme de sarampión, y en 1995 tuvimos el último. Posterior a ello hemos tenido brotes. De pronto se han introducido y hemos tenido brotes relativamente grandes. Miren, aquí hay uno de 30. En 2004 tuvimos uno de 64. Y en 2006 tuvimos uno de 23. En 2014, 3. En 2018, 5. Y en 2019, 1. Aunque han pasado por aquí en realidad 2. Y les puedo describir perfectamente qué fue lo que pasó. Y por eso es que tenemos que cuidarnos, además. De los 5 del 2018, cuando posterior a 2017, el megabrote en Venezuela y en toda Sudamérica, ahorita tenemos un fenómeno, ¿no? Ya han escuchado en la televisión y ya han visto, de migración, ¿verdad? Que están entrando, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a estas personas? No. Pues, quieren pasar a Estados Unidos y no recuerdo ahorita cómo les llaman a todas esas personas que están entrando del sur. ¿Creen que vienen vacunadas? No. Migrantes. Sí, son migrantes. Y nosotros tenemos lazo estrecho con sanidad internacional en puertos aéreos y marítimos, pero esos son los que entran documentados. Y los que entran indocumentados, ¿quién los ve? No es que los países odien a los indocumentados, si no les gustan es por esta razón. Sí. ¿Quién los ve? ¿Quién sabe qué traen? ¿Quién sabe el problema que van a causar? Bueno, aquí 2 no fueron en la ciudad. Hubo uno en Nuevo León y hubo otro en Veracruz. De los 3 que hubo en la ciudad, ¿qué pasó? Una mujer de 39 años, de nacionalidad italiana, que llevaba aquí viviendo 9. Llevaba 9 años aquí y en esos 9 años no se vacunó. Y hoy en su país no se vacunó. Ella tiene un bebé de 11 meses. La vacuna todavía no le toca.
ese no era problemáticamente prevenido. Y tiene una nona, una señora de edad, que nació antes del 63, una de las pocas que no se vacunaron. Ella, la mamá, trabajaba como guía de turistas, sobre todo de turistas internacionales. Uno de esos turistas la contagió, ella, su bebé, el bebé a su nana, y hasta ahí llegó, nada más. Con los cercos epidemiológicos y vacunales correspondientes en las delegaciones, porque la nana era Magdalena Contreras y la mami y el bebé de Benito Juárez. Y la búsqueda que se hace de verdad es exhaustiva. Esta de 2019 fue un caso importado, lo adquirió fuera. Ella viajó a Francia, aunque el virus que se trajo fue italiano. Y también tenemos esa capacidad de identificar cuál es el genotipo del virus que ha entrado a Francia. En este año es esta mujer, y hace 2 semanas y media, el 17 de mayo, me hablan por teléfono con la emergencia del mundo porque en Estados Unidos identificaron un positivo en un residente de Berkeley. Es decir, él es norteamericano, pero pasó 11 días en México, en la colonia Asturias. ¿Con quién? Pues con una chica. Y a buscar, ¿verdad? ¿Y qué tenía que? Primero la visita. Sí, ¿cuál es el domicilio? Solo tengo el teléfono. Y de ese tamaño son las búsquedas que tenemos que hacer. Pues resulta que el joven de 33 años es activista por los derechos de los animales, entonces tiene que ver con una asociación muy grande, de hecho internacional. Acude aquí con esta chica, tienen conferencias virtuales y se reúnen todos. Había activistas de Magdalena Contreras, activistas de Xochimilco, activistas se imaginan, y se reúnen todos con él y él ya venía infectado. No se infectó aquí, porque su fecha probable de infección fue el 25 y ese día él estaba en el aeropuerto de Guadalajara. Ahí pasó la noche y llegó aquí el 26. Comenzó a ser infectante el 4 de mayo, cuando andaba en Guadalajara con todos los activistas. Había otro de Durango, otro de Nuevo León. Se fueron a realizar ya sus actividades, regresaron y se fue a su país. Es decir, infectó más allá que aquí. Pero mientras tanto, la búsqueda de los casos y la vacunación también de los susceptibles fue muy divertido. Trabajar el fin de semana. Pero créanme, lo vale. La distribución de casos confirmados de sarampión por mes y región en la OMS, de 2014 hasta noviembre de 2018. Aquí estamos en diciembre de 2017, cuando comenzó el brote. Miren, estas son todas las regiones. La que vemos en este color agua son las Américas. Vean después de tanto tiempo donde viene a aparecer. Trataron, pero no se pudo. Ahora las Américas se ve así. Lo que ha sucedido con virus de papiloma humano apenas es un esbozo. Comenzamos a vacunar con virus de papiloma humano en 2010. Se comenzó en 2008, pero en la Ciudad de México empezamos en 2010. Entonces, cuando me dicen, ¿dónde está el panorama epidemiológico de VPH? Pues vacunamos niñas de 9 a 13 años. Entonces, hacemos cuentas. Las más grandes tienen 22. En este momento se encuentran probando la vacuna. La estamos retando. Todavía me faltan unos años para observar qué pasó con ellas. Sin embargo, todas esas criaturas se encuentran más o menos en esta edad, porque después de 2012, que ya entró al esquema básico de vacunación, vacunamos a todas las niñas de 11 años. Se encuentran de aquí a aquí. El grupo más afectado, de todos modos, es el de 25 a 44 años. Y las niñas que nosotros hemos vacunado se encuentran de aquí a acá. De 2015 hacia acá, lo que sí podemos ver es que el número de detecciones de virus de papiloma humano en este grupo de edad paulatinamente ha ido disminuyendo. Pero quizá cuando más peso va a tener en los años siguientes, cuando ellas pasen al siguiente grupo de edad. En eso estamos.
El número de vacunas que hemos aplicado hasta ahorita de virus de papiloma humano son 838.881. Y en sí, la cobertura a nivel mundial contra la vacuna, por ejemplo, de sarampión por región de la vamos teniendo en el ciclo de 2017, con primera dosis nada más, es del 85%. Primera dosis. Con segunda dosis, se supone que nosotros certificamos en 2008 con una cobertura del 98%, aunque si ahorita vamos a las unidades y verificamos la cobertura que hay en cada AG, nos llevamos una sorpresa no muy agradable, en donde tenemos que apresurarnos a trabajar. El esquema actual es este, para los menores de 10 años de edad. Hoy día les aplicamos al nacimiento BCG y hepatitis. A los 2 meses los ponemos como Santo Cristo porque iba su pentavalente celular más hepatitis, más rotavirus, más neumococo. Y si no le habías puesto esta y le aplicas esta, termina con todas las extremidades y nada más tienes una área de donde agarrar al niño para llevarlo. A los 4 meses tiene una nueva penta, rotavirus y neumococo. A los 6, una penta, hepatitis, rotavirus e influenza. A los 7 meses, una segunda de influenza. A los 12, su triple viral y su neumo. A los 18, penta o hexavalente. A los 24, refuerzo de influenza anual. A los 36, refuerzo de influenza anual. Y seguramente también tendrá ya por semana su saving. A los 48, DPT de refuerzo y su influenza de refuerzo anual. Y a los 59, refuerzo anual de influenza y polio. Y a los 6 años, su triple viral. Ya después de eso, a los 11, VPH. Y después de eso, a los 15, TD. Y después de eso, si se embarazan, con cada embarazo, TDPA. Actualmente lo que haremos con hexavalente para sustituir a penta es su BCG y hepatitis al nacimiento, y si recibe hexavalente no le aplicamos hepatitis B, sino solo rota y neumo, porque recuerden que ahora ya en hexavalente viene hepatitis. Para cada vez, a los 4 meses recibe hexa, rota y neumo, y a los 6 meses hexa, rota e influenza. Si tiene hexa ya no le aplicamos. Y son intercambiables. Cuando nosotros comenzamos a vacunar, que sustituimos la primera pentavalente por pentavalente celular, no nos estaba permitido mezclar esquemas. Los niños que habían iniciado con las células enteras debían terminar con células enteras, y los niños que empezaron con la celular tenían que ser completos con la celular. Esta vez no. Se puede aplicar indistintamente penta o hexavalente. Ya se realizaron los estudios pertinentes para asegurar la seguridad, para la redundancia, de los niños con 3, 4, 5 y hasta 6 dosis de hepatitis. Y además las podemos aplicar de manera simultánea. ¿Qué es eso de la vacunación simultánea? Pues significa que al mismo tiempo le pueden ser administrados a una persona prácticamente todos los tipos de vacunas que existen y que de todos modos va a generar inmunidad. Es común que tengan un leve malestar tras la administración de una vacuna. Disminuyes el número de visitas. Se siente mal una vez, no una por cada piquete que esté regresando. Menos visitas y optimizas el tiempo y optimizas los recursos. Tenemos muchos tipos de vacunas. Ya estuvimos observando que teníamos las de virus vivos atenuados. Estos inducen una respuesta humoral y celular fuerte, que produce además una inmunidad duradera, una inmunidad parecida a la adquirida de manera activa y para toda la vida. Son las mejores. Tenemos vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Pueden ser virus o bacterias muertos o inactivados. Inducen respuesta inmunitaria de menor intensidad y duración. Por esa razón también debe de ser mayor el número de inyecciones a fin de mantener los niveles de anticuerpos elevados y permanentes. Y vacunas conjugadas. Se basan en la conjugación de polisacáridos o proteínas acarreadoras y protegen organismos cuyo sistema inmunológico no ha madurado. Esa es la razón por la cual neumo de bebés es conjugada y neumo de grandes es polisacárida. Una cosa que tenemos que saber es que normalmente las conjugamos con un toxoide, y los toxoides son dolorosos. Los toxoides causan hipoglucemia.
Esa era la razón por la cual cuando nos aplicaban tétanos, andabas con el trasero dolorido una semana o con el brazo igual una semana. Pero si hay una cantidad suficiente de glucosa en la persona, no se produce ese lactato por la onda de hipoglucemia. De hecho, tampoco ya no se aplica en el glúteo por eso, porque podía dañar el nervio ciático. Y por eso es que aunque se aplica en la piernita derecha, cuando el nene cumple 18 meses, se defusa y la aplicas en el bracito izquierdo, porque normalmente el brazo dominante de la mayoría pues es el derecho. Es anda con el brazo así un rato, es el no dominante. Entonces, esa vacuna polisacárida se conjuga en toxoide. Eso hace que sea más pesada. Esa hipoglucemia que generan es lo que explica que tengamos cuando aplicamos, por ejemplo, penta, DPT, ED. En su manual dice, observar al paciente 15 minutos, y ahí estás esperando a que se escurra, ¿no? Porque algunos pueden tener una hipotimia, pueden tener un desmayito. Incluso algunos bebés, tú ya sabes qué sucede, pero si a la mamá le sucede cuando está sola, seguramente entrará en pánico. Entonces mejor los observamos un ratito. Otra vacuna que viene así es BPH, viene conjugada con toxoide. Entonces eso de que las chiquillas se escurren no es porque sea histeria colectiva o porque están muy emocionales por ser adolescentes, no, es en serio, si no desayunaron y andan ahí luciéndose las chicas, de pronto una que otra se nos va mal. Y hay más, ¿verdad? Porque el toxoide no es ninguna de estas tres. Están los toxoides, que en realidad eran toxinas. Toxina significa veneno. Y esas toxinas producen enfermedades muy fuertes. Con el tétanos el problema no es la bacteria. Tú le das un antibiótico y se va fácil. El problema es la toxina. Entonces, tomamos esas toxinas y se pasan a través de altas temperaturas o de sustancias que las van debilitando, al grado de que ya no sean veneno, pero conserven un poder inmunogénico, al grado de que el cuerpo pueda producir la antitoxina. Esos son los toxoides. ¿Y cómo las vamos a aplicar? Vean, tenemos bacterianas y virales vivas. Dentro de las bacterianas vivas pues está BCG, y de las virales vivas pues está Seirin, triple viral, rotavirus, doble viral, varicela. Y tenemos las de microorganismos muertos atenuados. También no solamente los matamos y los despedazamos, no, primero se atenúan, después los matamos y los despedazamos y los purificamos y los mezclamos, etc. Tenemos bacterianas como DPT, neumococo, Haemophilus influenza, TD, aunque sabemos que esta no es básicamente de muertos atenuados, es un toxoide, es una exotoxina. Y virales muertos tenemos de polio inactivado, antiinfluenza, también es muertos y hechos pedacitos. Y estas las separé porque es otra cosa. No son virus muertos, ni vivos. Estas son la nueva generación de vacunas, las que han sido hechas a través de ingeniería genética. Unas extendiendo las cadenas del material genético del virus en cuestión, como en el caso de hepatitis B. Y esta es todavía algo más especial. BPH no son virus, ni vivos, ni muertos. Son polímeros de proteínas que simulan la cadena y que se adhieren a partículas parecidas al virus y que tienen capacidad de generar respuesta inmunológica. La nueva generación. ¿Cómo las podemos aplicar? Bueno, las tenemos estas conjugadas que las mencionamos, las recombinantes con hepatitis y BPH, y las combinadas, que son todas las que tienen más de un solo inmunógeno. ¿Y qué vamos a hacer? Y los intervalos de administración de ellas. Entre dos o más antígenos inactivos, de virus o de bacterias, los podemos administrar juntos, es decir, simultáneamente o con cualquier intervalo de dosis, y no va a interferir con la respuesta inmunológica. Entre los antígenos inactivados y vivos atenuados, los podemos administrar simultáneamente, pues el mismo día
o con cualquier intervalo de dosis, con una excepción. Una. Hasta hoy no la había. Una sola. Nunca se aplica hexavalente al mismo tiempo que varicela. Podría no preocuparnos mucho porque varicela no forma parte del esquema base, se utiliza en grupos selectos, pero para los que manejamos guarderías eso es muy delicado, porque las guarderías, los albergues, los orfanatos, esos niños se enferman 4 veces más que otros y no podemos equivocarnos en eso. Hay que hacerlo en dos exposiciones. Cuando hay dos o más antígenos que son inyectables vivos y atenuados, o los aplicamos el mismo día o ya no vamos a poder. Vamos a tener que esperar 4 semanas para poder administrar una de vivos inyectables. En cambio, lo que antes se decía de los antígenos orales vivos era que también había esta interferencia, pero no. Los orales vivos se pueden administrar el mismo día o con cualquier intervalo de dosis, con los inyectables vivos o con los inyectables inactivados. ¿Qué les parece? ¿Eso sí quedó clarito? ¿O ya fue como un montón? La actualidad, pues una, son las recombinantes. Es genial que ya no tengamos que tener el microorganismo en sí, sobre todo cuando es uno que origina una enfermedad grave. Les decía, de ADN, de ARN. La actualidad es que las enfermedades ya no las ven. La actualidad es que sí estamos viendo, por ejemplo, para BPH, que de ser las neoplasias malignas o el cáncer en México la tercera causa de muerte de todas las formas de cáncer, la primera de ellas es cáncer de mama. Y hay prácticamente 5 casos de cáncer de mama por cada uno del cervicouterino. El cervicouterino es la segunda. Y la tercera es hígado y vías biliares. Y cada vez se ve más en mujeres. Anteriormente era más relacionado al alcohol. Actualmente se relaciona la autoinmunidad en la cirrosis primaria en las mujeres. Pero importante nuestra vacuna porque, por ejemplo, el genotipo, el tipo 16, ocasiona el 70% de los casos de cáncer en el mundo. Y nuestra vacuna tiene el 16 y el 18. Poquito a poquito, también eso tiene que disminuir. Ojalá después tuviéramos algo tan bueno para la detección y para la prevención del cáncer de mama como lo estamos teniendo con la vacunación. Pero como las enfermedades ya no las ven, eso ha originado movimientos como este. Cada vez más, y además son colegas que no se documentan, que no se informan lo necesario. Es más, hay colegas que no vacunan a sus hijos. Nosotros, como personal de salud, ya más que un derecho, es un derecho, es una obligación. No puedes ser tú quien contamine a los pacientes. El personal de salud debe de llevar salud a donde va. Y la salud tiene que comenzar en nuestro hogar. Tiene que comenzar contigo, que vas a ser el portador de la salud primero, y de la información, de la educación, de la prevención. Nos las hemos visto duras gracias a ellos. Y es que el artículo es muy viejito. Un día al señor Andrew Whitaker se le ocurrió mencionar que existía una relación entre la vacuna triple viral y el autismo. Pero lo que él había hecho es que había contactado a personas que tenían hijos autistas. Los niños eran autistas antes de ser vacunados. Pero ante una enfermedad que no es muy clara y para la cual ellos buscaban respuesta, pareció simple hacerlo. Se publicó en una revista sumamente prestigiosa
el Lancet de Inglaterra, que 10 años más tarde se vio obligada a retractarse en público y al señor Wakefield le fue retirada su licencia. Sin embargo, puso la semillita que generó la duda en otros compañeros no muy adentrados al tema de las vacunas sobre los productos biológicos, y todavía hoy día hay compañeritos intentando demostrar que existe, lo cual no han podido hacer. Por esa razón, cuestiones como los estados son cosas que nosotros no platicamos fuera. Hay temas que son para compartir, como las bondades. Ahora, no se encuentra exento de un daño, es cierto. Hace un momento les dije que no existe en el mundo nada parecido a una sustancia que sea absolutamente inocua. Todo cuando se sale de equilibrio puede generar un daño. Una vacuna puede tener un efecto secundario, pues claro. Yo no sé, he fijado que cada medicamento lo tiene, y muchos. Con las vacunas a veces hay 1 en 1 millón, 1 en 3 millones. Imagínense qué extraño es eso. Es poco. Pero cuando lo hay y lo comentan con ligereza, lo que son los ESAVIS, los eventos supuestamente asociados a la vacunación, no es un tema de pasillos. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Generar salud es una obligación, y otra muy grande es contener el pánico. Si nosotros dejamos que las situaciones se desborden y que se genere pánico, la gente ya no se va a querer vacunar. Y siempre habrá más posibilidades de adquirir la enfermedad de manera grave y morir que tener un efecto adverso. Están, y nosotros tenemos que estar vigilantes. Quizá eso sea tema para otra ocasión, porque son muchos. El tiempo que tenemos que vigilar a cada uno también lo conocemos perfectamente, y por eso damos seguimiento a nuestros pacientes. Pero hay temas que sí son muy propios de nosotros, pero que la comunidad sí tiene que tener bien consciente. Generemos información porque podemos. Además hay otra cosa. La mayoría de los ensayos que se realiza con biológico, porque no se pueden probar igual que el resto de los medicamentos, se realizan protocolos de miles y de millones de personas, y normalmente no se hacen en personas mexicanas. Los ensayos clínicos es una cuestión muy costosa. Entonces, normalmente lo que ya viene como efectos adversos en las fichas técnicas de los productos que recibimos es en otra población. Por ejemplo, la de VPH en población australiana, en población tal. Nosotros vigilamos los ESAVIS para observar qué es lo que pasa en nuestra raza, que es muy diferente al resto, que es más fuerte ante algunas situaciones y más delicada ante otras. Cada vez que probamos una vacuna nueva, nosotros comenzamos a observar para poder determinar qué es lo que sucede con nuestra población, y tampoco nos da por hecho que como sucedió en aquellos va a suceder en la nuestra, porque no es así. Y los mexicanos somos muy buenos en muchísimas cosas, no solamente trabajando bajo presión. Cuando existió este compromiso se nos dijo en el 2000, lo hicimos 5 años antes. A veces se nos presiona por eso, porque a veces pareciera que sí es como trabajamos mejor. Y somos muy buenos investigando, pero ocurre una cosa: no nos gusta escribir, somos desordenados, sí observamos, y todo comenzó con observación, ¿recuerdan? ¿Y por qué no les dieron el crédito a ellos? No, ¿verdad? Porque Jenner lo escribió. Entonces, ¿de quién es? Es de Jenner. Ojalá no permitamos que todo lo que nosotros hemos observado al ratito sea también de él. Hay que comenzar a dejar nosotros también nuestro rastro, pero de cosas que sean positivas sobre todo. Y para que no todo sea vacuna el día de hoy. Ya con esto terminamos. Revisando estas situaciones en The Lancet, apareció este protocolo, que es precioso. Porque este bebé es el primer bebé obtenido de un útero trasplantado. Entonces, trasplantamos muchas cosas, ¿verdad? Y hoy día se escucha de que rentas úteros, de esto, de aquello, de que tiene la prima el bebé por tío, de inseminación, etc. Pero para las chicas que nacen sin uno, o con uno defectuosito, o con uno que no funciona, pues existen también otras posibilidades. Fíjense que este protocolo eran solamente 10 mujeres. Y las donadoras
eran mayormente sus mamis. Este útero, de donde nació el bebé, era un útero de 61 años. Y la señora había tenido su menopausia 7 años antes. Pero la hija tenía ovarios funcionales y en cuanto lo trasplanta, él comienza a funcionar. Este se hizo en Gotemburgo, Suecia, y es de 2014. En 2017 nació el primer bebé obtenido de un útero trasplantado de caballo. Y no lo hizo Suecia, no lo hizo un país de primer mundo tampoco, así como cuando nosotros eliminamos el sarampión. Eso lo hizo Brasil. Donde quiera se hacen cosas lindas y tenemos que darles eco. Pues creo que con esto terminamos.